El polvo del mercado se pegaba a la lengua como un recuerdo que no se quiere nombrar. Gritos de voces que subastaban vacas y mulas se mezclaban con mi propia respiración entrecortada. El aire olía a cuero viejo, a sudor de hombres que contaban monedas y a barro seco. Me llevaron en fila hasta el tablón. Había otras mujeres y unas pocas miradas que no encontré que me sostuvieran. No recuerdo la voz del que presidía la subasta con claridad, pero sí la que cortó la plaza como un cuchillo. La voz del hombre que me señaló y dijo, con esa certeza que no acepta réplica, las palabras que me marcaron la piel más hondo que cualquier hierro. «Te compré para ser mía», declaró, y el mundo pareció encogerse en torno a esas palabras. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás que no todo lo que una palabra parece decir es la verdad de una vida. Quédate conmigo hasta oír cómo cambian las manos que aprietan. Si te toca, suscríbete y activa la campana para recibir más relatos como este. Apoya con un me gusta si la historia te conmueva y comparte la palabra libertad en los comentarios. Tu presencia mantiene vivas las voces que no tienen mercado ni moneda. Mi nombre es Isabel y tengo la costumbre de contar lo que sentí antes de lo que hice. Aquel día, a lomos de una carreta, me alejé del bullicio como si me arrancaran de un sueño. El hombre que me había comprado iba en una silla más alta, la espalda recta, la mirada dura como una puerta cerrada. Decía llamarse Rafael Montenegro. En los papeles de la hacienda figuraba Monteluz, y su nombre corría como sombra entre los trabajadores que lo conocían por su fortuna y por la distancia con que vivían. La travesía hasta la hacienda fue un desfile de paisajes que no eran míos. Encinas ralas, caminos donde los carros dejaban huellas antiguas, el sol que pegaba en la nuca hasta hervir la memoria. Llegamos al portón de Monteluz al atardecer. Me bajaron junto al corral y al primer olor que sentí fue el del fogón. Humo ahogado por leña, sopa agria que cocinaba la gente de la cocina, el olor de la ropa lavada al sol. La hacienda tenía patios escalonados, paredes de adobe que guardaban el calor y un oratorio pequeño junto al despacho donde colgaba sobre la repisa el retrato de una mujer que nadie nombraba en voz alta, pero que todos miraban con respeto y espanto. Había medallas botadas junto al cuadro, como si la memoria tuviera pesos y remordimientos. Me asignaron la cocina y el patio. La jornada allí es una cuenta interminable de manos. Amasar tortillas hasta que la masa duele en las palmas, prender brasas sin quemarlas, pelar cebollas hasta que los ojos se vuelven océanos. Esperanza fue quien me tomó la muñeca por primera vez con decisión no invasiva. Era una mujer curtida, de voz templada, con un lazo viejo en el cabello y una manera de mirar que prometía que algunas cosas se podían aprender. «Aquí se trabaja duro, niña, pero también se vive en compañía», me dijo al traerme un trapo húmedo y una jarra de agua. En su boca, la palabra vivir sabía a tregua. Los días en la cocina son crónicos y a la vez van tejiendo nombres. Ana Lucía era una joven que traían de poblado, manos finas, voz baja, una risa que se guardaba para la noche. Había otras mujeres, cada una con un pasado callado. Juntas abríamos la puerta de los pequeños consuelos. Compartir un trozo de pan, esconder una pieza de fruta para la niña más chica, enseñar a leer las primeras letras en la esquina del fogón con un carbón viejo. Aprendíamos a resistir con gestos pequeños que no llamaban la atención de los hombres que pasaban por el patio. Rafael rara vez se sentaba a la mesa donde servíamos los guisos. Lo vi más que lo oí, su figura recortada en la oscuridad del despacho, a veces asomada al umbral del oratorio, acariciando sin querer la medalla que colgaba de su pecho. En los criados corría la historia de su pérdida, una mujer muerta demasiado pronto, unos niños que se habían ido con ella,
una casa que se quedó atrapada en la ausencia. Ese rumor fue la llave para entender por qué su dureza no era solo crueldad, sino un intento de contener un dolor que no sabía nombrar. Simón, el feitor, trabajaba con esa certeza que la ley le había dado, golpes que no aparecen en papeles, pero que se leen en las miradas. Era un hombre cuya autoridad brotaba del miedo que imponía, y no tardó en poner a prueba los límites de mi paciencia. Una mañana, cuando traía agua del pozo, me empujó, y su burla fue más cruel que la fuerza. «¿Crees que puedes mirar a la hija del patrón como si fuera su igual?», dijo, como si yo hubiera reclamado un apellido. Miré su rostro y no su gesto. Comprendí que su violencia venía de la fe que tenía puesta en un orden que él consideraba inmutable. No busqué peleas. En la cocina aprendí que la supervivencia tiene la forma de la paciencia, y que la paciencia se ensancha cuando se comparte. Enseñé a Ana Lucía los modales de la masa, y sin pensarlo le hablaba de palabras que no conocía. Dignidad, elección, un tipo de libertad que empieza por no venderse en la mirada del otro. Las mujeres respiraban esas palabras en silencio, y cada noche, en el hueco que dejaba la luna sobre el patio, nos contábamos historias pequeñas de mundos donde el nombre propio no se prestaba. Hubo un día en que el patrón llamó a la cocina. No era habitual que descendiera hasta ese olor a humo y a harina, así que las cuchillas de nuestras manos temblaron. Entró con el paso medido, y por un instante vi en su rostro algo que no era autoridad, fatiga, como si la decisión de venir le hubiese costado una moneda que ya no tenía. Pasó la mirada por la olla mayor, por los cuencos, y se detuvo en mí sin decir palabra. Su silencio pesó más que cualquier grito. «Isabel», dijo finalmente, usando mi nombre como si lo recuperara de un papel arrugado, «la casa necesita orden. Haz lo que debas». Su voz no fue amenaza, fue entrega. Me pareció, por primera vez, que detrás de su dureza había un hombre que no sabía pedir perdón sino por la vía del mandato. Los días pasaron en ritmos de costumbre. A veces, en la tarde, me sentaba sobre el escalón de la cocina y observaba el jardín interior. Un parral donde las uvas colgaban como manos cansadas, y una higuera vieja que hacía sombra a la cuadra de las bestias. Allí, entre el olor a tierra mojada y el lejano repicar de las campanas de la capilla del pueblo, escuché por primera vez una confesión que no fue palabra plena. Rafael apareció una tarde de lluvia tenue, el cabello pegado a la sien, y se dejó caer en una banca como quien se quita los años. Tenía en la mano una medalla pulida hasta brillar. No me habló de lo que le dolía, pero al darle la espalda a la lluvia, pude ver que sus hombros se encogían con la misma pena que yo guardaba en la boca. Fue entonces cuando comprendí que el hombre que me había comprado no era un monstruo hecho solo de orgullo, sino alguien que había convertido su pena en ley. Eso no lo excusaba, solo daba lenguaje para entender sus movimientos. Comprendí que su autoridad se había vuelto una sombra que lo protegía del abismo interno, y que si la sombra se movía, el abismo quedaría al descubierto. Hubo pequeñas batallas cotidianas que me enseñaron lo que eran la libertad y la firmeza. Una tarde, Simón quiso imponer que todas las mujeres dejaran de salir al huerto porque, según él, ensuciaban la ropa del patrón. Protesté con la voz que me quedaba, con palabras pequeñas y directas. «Nosotras plantamos lo que usted come, también contamos». No hice alarde de valor, simplemente dije lo que era justo. Se armó un murmullo en el patio. Esperanza puso la mano en mi hombro y sin más organizó a las demás. No hubo golpe, no al menos aquel día, pero sí el gesto de plantarse que una vez hecho ya no se borra. En la hacienda, los cambios nacen de estos actos minúsculos y de la insistencia de quienes no quieren ser cifras.
Cuando enseñé a Ana Lucía a bordar la primera letra de su nombre en un pañuelo, vi cómo se le erguía la espalda. Esos pequeños triunfos crecen como raíces, alimentan un árbol. También vi cómo los ojos de Rafael a veces se ablandaban al pasar por la cocina, como si la vista de la gente trabajando le devolviera algo que había perdido en su despacho, la certeza de que la vida sigue y que los rostros pueden ser sitio de reparación. La tensión no desaparecía, Simón guardaba rencor y su autoridad comenzaba a tambalearse. Le reprochó a Esperanza una tarea mal hecha una mañana, y la vieja mujer, con la calma de alguien que ha sobrevivido a muchas cosas, le respondió sin temor. «Te equivocas, Simón. No porque seamos más débiles debemos aceptar la humillación». Él, enrojecido, soltó palabras que no llegaron a manos, pero que dejaron una marca en el patio, la conciencia de que alguien ya no iba a tolerar. Aquella noche, bajo un cielo cargado que amenazaba lluvia, me acosté con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. La humedad de la tierra se colaba por las rendijas del suelo, y en la cocina las brasas chisporroteaban como si celebraran un pacto sin decir palabra. No podía imaginar entonces la manera en que aquello que parecía atado a contratos y a monedas acabaría por desatarse en un sitio tan inesperado como el granero, ni que las confesiones vendrían envueltas en lluvia y en cansancio. Pero la sensación estaba. La hacienda respiraba con un ritmo diferente, y yo llevaba en el pecho una intención que no sabía nombrar todavía. Esa noche, mientras las gotas comenzaron a golpear el tejado con un sonido puntual y casi religioso, oí pasos que no pertenecían al ir y venir de las labores, pasos graves que subían por la escalera que conducía al despacho. La lluvia limpió el polvo de la calle y dejó un olor a tierra nueva. Me asomé por la puerta de la cocina, envuelta en el delantal, y vi, a lo lejos, la puerta del granero entrecerrada, como una boca que contiene secretos. No supe entonces si lo que se guardaba allí era solo heno, o si eran años de silencio y de órdenes no dichas. Tampoco imaginé que en ese lugar, bajo el golpe de la lluvia, se abriría una confesión que removería las raíces de la casa. Pero sentí que la noche no terminaría como había empezado. El viento trajo un aroma a pólvora, tal vez por los faroles que iluminaban el patio, y con él una promesa de cambio que aún no sabía medir. Me quedé junto a la ventana, observando las sombras, y supe que me esperaba una decisión: seguir siendo propiedad de una palabra pronunciada en un mercado, o empezar a nombrarme con mi propio aliento. Me acerqué al granero con los pasos amortiguados por la lluvia. El olor a heno mojado subía en nubes pequeñas que se pegaban al rostro. La madera crujía como si respirara con nosotros. La puerta entreabierta dejó escapar un rectángulo de luz amarilla que temblaba con el movimiento de la lámpara. Adentro había voces. Una era grave y controlada, la otra temblaba como un cordel que se estira hasta romperse. Quedé en el umbral sin cruzarlo de inmediato. La lluvia hacía una cortina frente al patio, y por un instante pensé en dar la vuelta, volver a la cocina caliente, al olor del guiso. Pero algo me empujó hacia adelante, la sensación que había tenido horas antes de que la casa entera contenía la respiración, como quien se detiene antes de decir algo que cambiará la forma de las cosas. Entré sin pedir permiso. El heno apretaba mis sandalias. Simón estaba sentado sobre un fardo, la medalla reluciente en la palma de la mano. Parecía más pequeño de lo que lo conocía. La autoridad que en la plaza había sido capa y espada se reduce ahí a una figura que parecía sostenerse a fuerza de costumbre. Frente a él, Rafael sostenía un fajo de papeles con los bordes curvados por la humedad. Esperanza,
Estaba a un lado, erguida, pero con una mirada que no se dejaba engañar por las apariencias. «No es solo por dinero», dijo Rafael, y su voz cortó el leve sonido de la lluvia dentro del granero. «Es por la culpa». Cada vez que firmaba, veía sus caras y me parecía que me seguían, que me reclamaban cada moneda. Simón miraba los papeles en las manos de Rafael como si aquel papel fuese una criatura que pudiera morderle. A la luz, sus rasgos se marcaban, líneas duras en la frente, ojos que a veces evitaban la mirada y otras la pedían con urgencia. «Tú siempre fuiste joven para responsabilidades que no entendías», respondió Simón con una voz que intentaba ser calma. «Yo hice lo que creí necesario para mantener esto en pie. ¿Acaso no entiendes que detrás de un rancho hay cuentas, deudas, nombres que no se negocian con sentimentalismos?» «Y yo no puedo vivir con eso», replicó Rafael, ya sin elegancia, apretando el papel hasta que se dobló. Yo mismo vendí nombres, a veces a hombres que venían con la promesa de llevarlos a mejor vida, a veces a quien pagaba más. No sé cuántas veces mentí con mi firma». El silencio se hizo carnoso, como una piel que se tensa demasiado. Esperanza suspiró y, sin esfuerzo, la misma calma que la corría por dentro llenó el granero. «No vine a escuchar confesiones para repartir excusas», dijo ella, y su voz era firme. «Vine porque las cuentas esas, las firmas, todo eso tiene un lugar, y alguien tiene que hacer lo que corresponde». Me di cuenta entonces de que los papeles que Rafael sostenía no eran solo contratos de compra. Entre ellos había facturas, recibos de viaje, notas en las que constaban nombres y fechas, nombres de nuestras hermanas y hermanos, de mujeres que yo conocía desde niña, y que el corazón me dijo que no eran, en verdad, nombres en un papel, sino personas con historias que respiraban. Al verlos así, el impulso me pegó en el pecho como una bofetada. No iba a permitir que mi historia siguiera impresa en la letra de otro. Algo en mi pecho, que llevaba años guardando el nombre en lo hondo hasta que creyó que no le pertenecía, se movió con decisión. No calculé, no pensé en las consecuencias. Di un paso adelante como quien pone la mano sobre algo caliente para comprobar que existe. «Si vas a hablar de nombres», dije, «empieza por escuchar a uno». Mi voz salió más alta de lo que esperaba. Todos se volvieron hacia mí. El calor que había en la cocina quedó atrás. En el granero el aire era frío, pero esa frialdad no borró la claridad que sentí al decir lo que llevaba años sin pronunciar. «No me llames por la tonalidad que usas para ordenar», continué. «Me llamo Mariana». Dije mi nombre como si fuera un objeto nuevo que por fin podía nombrar. Sentí que al decirlo, la palabra se quedaba en mi boca, con peso propio, y que la gente la recibía como quien toma una ofrenda. No era solo para ellos, era para mí, para esa persona que durante mucho tiempo había sido referida como la del fogón o la que cose para el patrón. Esperanza sonrió como quien conoce una verdad que los demás aún no saben. Rafael dejó escapar una exhalación que podía ser alivio o pena. Simón miró el aire entre nosotros y por un momento pareció no saber dónde colocar la autoridad que había llevado como abrigo. «Mariana», repitió Esperanza suavemente, como quien bendice, «me alegra oírlo. Que no se te vuelva a olvidar». Había en el tono de Esperanza una promesa que no pedía permiso. La promesa decía que los nombres tenían un peso sagrado y que fueran pronunciados ya no podrían ser usados como mercancía sin que alguien los reclamase. Rafael dejó los papeles sobre una caja cercana. El papel húmedo hizo un sonido seco al tocar la madera. «No vine a hacer justicia», murmuró. «Vine a romper mi propio silencio. Si alguien debe pagar, que lo haga conmigo primero». Sus ojos brillaron con una mezcla de lágrimas y arrepentimiento.
Simón, en vez de reprochar, dejó caer la medalla sobre su propio regazo y echó la cabeza hacia atrás, como si no supiese más que cubrir el rostro con las manos. Yo, empezó, y la palabra se le hundió en la garganta. Yo compré sin pensar en rostros. Creí que al comprar orden, compraba seguridad. Pero lo que hice fue construir un hueco en el pecho que no se llena. Y ahora lo que veo es un patio que me mira con ojos que antes no veía. Por eso vine. La confesión de Simón no tenía el peso de un perdón, ni la facilidad de una redención. Sonaba, más bien, a vías que se abren en un mapa, caminos posibles donde antes solo había un muro. No se trataba de absolverlo, sino de nombrar que en su interior había un desgaste que había funcionado durante años para sostener su mundo, y que ese desgaste estaba cediendo. «No quiero sus lágrimas», dijo Esperanza, con la misma voz que había usado para corregir a las chicas en la cocina. «Quiero hechos. Di lo que vas a hacer con esos papeles. No permitiremos que nuestras vidas sigan en manos de papeles húmedos». Simón miró los papeles que ahora Rafael había dejado en la caja y con unas manos que temblaban buscó algo en un bolsillo. Sacó un documento más antiguo, doblado con cuidado, y lo dejó en la mesa. Era una escritura o algo que se le parecía, una lista con nombres, una lista que, a simple vista, no liberaba, pero que a juicio de Simón parecía contener el origen de muchas transacciones. Había en sus bordes una letra que el tiempo había arrugado. «No sé qué valen estas cosas fuera de este rancho», dijo Simón, «pero no quiero que todo lo que hice sea una manera de herir más. Si hay una forma de reparar, la haré. No acepto que seáis mercancía en mi casa. No puedo prometer el cielo, pero sí puedo prometer que no se venderá a nadie más». Las palabras colgaban, frágiles como la luz que entraba por las rendijas. Esperanza se acercó, tomó la escritura, la desplegó y la miró con atención. No hubo necesidad de hacer preguntas. Aquella mujer, dueña de muchas cicatrices, sabía leer las entrelíneas del poder. «No basta con no vender», dijo. «Hace falta que tus manos hagan algo ahora para que nadie pueda volver a usar los papeles como cadenas». Rafael asintió. Luego se volvió hacia mí y con voz baja dijo: «Mariana, no lo dije antes por cobardía, pero tú fuiste la que mostró que eso de plantarse tenía sentido. No puedo seguir siendo el que hace lo contrario. Voy a ayudar a arreglar esto. Voy a llevar esto al pueblo, donde haya quien pueda dar fe de que estas personas existen aparte de un papel». La mención del pueblo no me produjo seguridad ni certeza. Sabía que el pueblo reunía voces y decisiones, pero también veía cómo el mundo se movía a favor de quien tenía monedas y contactos. No obstante, la intención de Rafael sonaba a cambio de postura, a voluntad que buscaba traducirse en acciones. «No iremos solos», dije. «Si vamos, iremos en grupo. Nadie más quedará rezagado por miedo». Esperanza miró a cada una de nosotras, a Ana Lucía, que escondía las manos en el delantal, a las jóvenes que habían bordado primero la letra de su nombre, a los hombres que trabajaban en el campo. Había en su mirada un cómputo de fuerzas, luego algo que parecía un mandato duro y cierto. «Esta noche no es para salir a la lluvia», dijo. «Esta noche hay que pensar, hablar y decidir. Mañana, al amanecer, nos juntamos en el pozo. Allí hablaremos con la voz de todos». El granero guardó la promesa. Afuera, la lluvia seguía cayendo con la persistencia de un rito. Yo sentí la piel erizada, no de miedo, sino como si se me hubiera puesto una armadura nueva,
tejida con la simple costura de mi nombre. En mi cabeza los años se alinearon uno a uno y dejaron al descubierto lo que había crecido sin que yo lo supiera, una raíz de exigencia por justicia que no pedía venganza, sino reconocimiento. Simón, ya sin la rigidez de antes, se levantó con dificultad. Parecía más viejo, por primera vez sin la máscara que le había ayudado a no mirar el vaciado de su corazón. «Si es necesario», dijo sin más, «me quedaré en la hacienda y haré lo que pueda para remediar. Si con eso hago que algunos vuelvan a creer en mí, bienvenido sea, y si no, tendré que aceptar que tuve que ser desposeído de algo que creí que me pertenecía». Rafael tragó saliva, y Esperanza dejó la escritura sobre la caja, como si no fuese suya la última palabra. Hubo un instante de quietud en que nadie habló, como si en ese silencio todos midieran la complejidad de las promesas. Entonces, una de las muchachas presentes, no Ana Lucía, sino una joven llamada Pilar, que pocas veces hablaba, se acercó y puso la mano sobre la mesa donde estaban los papeles. «No quiero más palabras que duelan», dijo con voz suave. «Quiero ver un acto. No queméis nada todavía. No quiero que nos quiten una esperanza por otro fuego. Quiero que mañana, juntas, contemos quiénes somos y pidamos que nos miren de otra forma». La decisión de Pilar era madre de algo que sabía a prudencia y a coraje. No era la voluntad de quedarse en lo mismo. Era el sentido de que la libertad no se decreta con una llama, sino con la presencia de muchas voces. Y ahí, en ese granero lleno de heno y de lluvia, su idea pareció encajar como una pieza que todos habían estado buscando en el cajón. Salí del granero con la ropa húmeda y el corazón inquieto. La cocina me recibió como un asidero. El calor, el olor del guiso, la luz que hacía sombras en los azulejos. Me miré en el reflejo de un caso y vi a una mujer que se llamaba Mariana por primera vez en voz alta. Era la misma, y no lo era. Algo se había movido por dentro, y con ese movimiento vino la claridad de que mi voz podía sumarse a otras sin que eso supusiera un acto temerario, sino una apuesta. Esa noche no dormí bien. El techo dejó goteos que marcaban un ritmo que, en vez de molestar, parecía llevar un compás. Pensé en las niñas que habían aprendido a bordar su inicial, en Rafael que había decidido hablar, en Simón que por primera vez parecía vulnerable. Pensé en Esperanza y en Pilar, y en esa promesa sencilla de encontrarnos al amanecer en el pozo. Sentí la importancia de que la mañana viniera, que la palabra hecha acto necesitaba testigos. Antes de que la madrugada rompiera del todo, me levanté. Afuera la lluvia ya había cesado. El cielo guardaba gotas que brillaban en los tejados como si se hubieran quedado adheridas. Fui a la cocina, encendí un poco de carbón y dejé que el fuego despertara la casa. Ana Lucía llegó sin alboroto, con los dedos aún marcados por la costura. Esperanza estaba ya en su sitio, con la mirada fija, como quien cuida una semilla. «Hoy es el día», dijo ella, y no necesitó añadir más. Salimos al patio. El frío de la mañana nos caló, pero no nos detuvo. En el pozo se formó un círculo de voces que traían cada una historia. Rafael estaba allí, con la misma expresión que había tenido en el granero, pero con la resolución de quien entiende que un acto humillará y al mismo tiempo quizá permitirá algo nuevo. Contamos uno por uno cómo nos llamábamos. No era una lista para el papel, era una recolección de nombres que reclamaban su lugar. Dije mi nombre otra vez con voz clara, Mariana. Sentí que al decirlo mis hombros se alzaban un poco. Escuché a Ana Lucía, a Pilar, a hombres del campo que, con timidez, también dijeron su nombre.
Cada pronunciación era una puntada que cosía una tela. No hicimos ruido de protesta, hicimos un ruido más poderoso, un reconocimiento público de la existencia. Al terminar, Esperanza dio una instrucción breve y precisa. «Iremos al pueblo», dijo, «no a pedir que nos quiten del mapa, sino a que nos miren como seres que existimos. Quien tenga papeles que los lleve, quien no los tenga que venga conmigo. Y recordad, hablamos con la calma de quien sabe que tiene razón. No será fácil, pero tampoco imposible. Nadie se mofó de la palabra imposible». La habíamos dejado fuera de nuestros discursos hacía tiempo. A cada paso recogíamos miradas, recogíamos gestos de apoyo inesperado. Algún jornalero que pasaba por la calle apretó los labios como quien aprueba en silencio. Un anciano que vendía leña nos miró con algo parecido a la compasión y la dignidad que conceden los años. Mientras salíamos, vi la mirada de Simón en la puerta grande de la hacienda. No habló, solo nos observó con esa mezcla de derrota y deseo de redención que una vez más le hacía humano. No confiaba en él todavía. No se trataba de confianza, sino de que al menos había dejado entrever una voluntad. El camino al pueblo se presentaba largo y lleno de incertidumbre, pero en mi pecho la palabra que había comprado en el granero y pronunciado en el pozo latía con fuerza. Mariana. No era un escudo ni una bandera. Era la primera piedra de algo que, si lo cuidábamos, podía convertirse en casa. No sabía lo que vendría después, si la gente nos escucharía, si los papeles significarían algo fuera de las paredes de la hacienda, si habría retrocesos. Lo único cierto era que ya no podía volver a ser lo que había sido la noche anterior. Esa certeza era pequeña y feroz, y con ella avanzamos hacia la calle, donde la luz comenzaba a estirarse como quien despierta para una jornada larga. La plaza del pueblo se abrió ante nosotras como una página en blanco. Bancos mojados, el bazar de la fuente que todavía escupía gotas perezosas, y el frontispicio municipal mostrando su fachada desconchada. La gente se apresuraba, alguna al trabajo, otras a sus quehaceres, pero al vernos venir en grupo, con la determinación que dan las madrugadas compartidas, se fue formando un corrillo. Había miradas de curiosidad, otras de recelo, y unas pocas que se parecían más a la ternura que a la lástima. Entramos en la casa municipal con la calma de quien sabe que la paciencia es un arma más afilada que el grito. La puerta chirrió como si también quisiera llamarnos por nuestro nombre. Un hombre, de semblante serio y traje que había conocido días mejores, nos miró desde un escritorio tapizado de papeles. Su placa decía, Eusebio, secretario municipal. No tenía la dureza de un enemigo de novela, parecía más bien alguien acostumbrado a ser intermediario entre demandas y silencios. «Buenos días», dijo Esperanza, con la voz templada. «Venimos a que nos miren, venimos a que anoten nuestros nombres». Eusebio la observó sin prisa, levantó una ceja como quien contempla un rompecabezas cuya pieza no esperaba. «¿Qué clase de nombres?», preguntó. «¿Algún oficio?» «Somos vecinos», replicó Ana Lucía, «y algunos no tenemos documentos que prueben lo que somos». El silencio de la oficina se hizo más denso. Desde la puerta, Pilar aprisionó la mano de una niña que no comprendía del todo lo que ocurría, pero que percibía la gravedad de las figuras adultas. Entramos en la casa municipal con la calma de quien sabe que la paciencia es un arma más afilada que el grito. La puerta chirrió como si también quisiera llamarnos por nuestro nombre. Un hombre, de semblante serio y traje que había conocido días mejores, nos miró desde un escritorio tapizado de papeles. Su placa decía, Eusebio, secretario municipal. No tenía la dureza de un enemigo de novela, parecía más bien alguien acostumbrado a ser intermediario entre demandas y silencios. «Buenos días», dijo Esperanza, con la voz templada.
Venimos a que nos miren, venimos a que anoten nuestros nombres. Eusebio la observó sin prisa. Levantó una ceja como quien contempla un rompecabezas cuya pieza no esperaba. ¿Qué clase de nombres?, preguntó. ¿Algún oficio? Somos vecinos, replicó Ana Lucía, y algunos no tenemos documentos que prueben lo que somos. El silencio de la oficina se hizo más denso. Desde la puerta, Pilar aprisionó la mano de una niña que no comprendía del todo lo que ocurría, pero que percibía la gravedad de las figuras adultas. Rafael, que hasta entonces había hablado poco, dio un paso y sostuvo un cuaderno polvoriento, donde, con una caligrafía apretada, tenía apuntados los nombres de quienes vivían en la ribera. No eran papeles oficiales, pero eran memoria escrita. Lo mostró con la modestia de quien enseña una reliquia. «Tomo nota», dijo Eusebio después de un rato, «pero para que esto tenga valor, para que la administración pueda considerar algo, se necesita documentación. No puedo inscribir sin documentos». La frase cayó como un ladrillo. Algunos ojos se apagaron por un segundo, la sombra de lo inevitable. Pero Esperanza no conocía la rendición en sus gestos. Su rostro fue una linde firme. «¿Y si no hay documentos?», preguntó ella, «¿qué hacemos?». Eusebio carraspeó. Miró al cuaderno de Rafael, a los rostros curtidos por el sol, a la niña con la coleta. Hubo un movimiento en la sala. Un hombre mayor, con ojos de quien ha visto muchas cosas, se levantó de una esquina. Era don Alonso, el tendero de la plaza, y su voz, cuando habló, tuvo la textura de la costumbre. «Hace años», dijo, «que algunos de aquí saben quién vive dónde. He visto a esas mujeres bordar, traer jarros, curar a los que llegan con tos. No hacen daño, no hacen daño. ¿No basta eso para darles valor humano?». Hubo murmullos que se transformaron en asentimientos. Los nombres pronunciados una a una en el pozo no eran ya palabras sueltas, habían sido testigos, y los testigos estaban allí. Eusebio frunció el entrecejo, pero algo en su porte se ablandó. Bajó la mirada y señaló un formulario. «Puedo abrir lo que se llama una relación de hechos», propuso. «No es un documento de identidad, pero es un registro público. Necesitaré que alguien describa dónde vive cada persona y que 2 testigos firmen. Mañana vendrá el oficial para revisar. No prometo nada, pero es un comienzo». La proposición fue un pedazo de tierra firme. No la victoria plena, pero sí una plataforma sobre la que levantar algo. Esperanza sonrió apenas. La sonrisa fue una promesa de más trabajo por delante. «Eso bastará por ahora», contestó. «Firmaremos, y si hay que esperar, se espera, pero que quede constancia». Mientras los papeles eran preparados, observé las manos que se extendían para firmar. Callosas, con manchas de tierra, unas de ellas con hilo aún entre los dedos de quien venía del borde del costurero. Me di cuenta de que la formalidad del escritorio no borraba la verdad que venía en la voz y en la presencia. Rafael apoyó su firma con temblor, como quien reconoce un acto de valentía propio por primera vez. Ana Lucía, con su letra pequeña, trazó las líneas como si bordara una puntada definitiva. Al salir de la municipalidad, el sol ya había domado la mañana y calentaba las espaldas mojadas. Los pasos de vuelta al pueblo de la hacienda se sintieron distintos. Llevábamos algo que antes no teníamos, un papel sellado con la promesa de ser escuchados. No era el todo, pero era un principio que podía multiplicarse. En el camino de regreso, Simón apareció de improviso en el umbral de una calle lateral. Esta vez no había sombras de pretensión en su paso. Se acercó con la pausa de quien ha pensado mucho durante la noche. Sus ojos, antes esquivos, ahora encontraban los nuestros con una claridad que rozaba la urgencia.
He hablado con mi patrón, dijo sin más. Ha escuchado. Dice que no comprende del todo, pero que ve que hay hombres y mujeres que han trabajado por años, que no se les puede negar una vista, que pongan la relación de hechos y que se les dé consideración. No fue fácil, añadió, como si confesara un esfuerzo interior. No me lo perdí a mí por miedo, me lo perdí por costumbre. Hubo quienes dieron la espalda, sospechosos, otros, más cautelosos, dejaron escapar un alivio. Yo noté en Simón algo que no había visto en su primer encuentro, la convicción de quien ha reconocido su propio error y prefiere hacerlo público. No pedí más, no fue confianza instantánea, pero fue un gesto que abría una puerta. Recordé que las personas no cambian de la noche a la mañana, cambian cuando encuentran una razón más fuerte que su propia rutina. Por la tarde, en la cocina, la conversación fue un hilado entre lo cotidiano y lo que venía. Hicimos una lista de próximos pasos, ir a la junta del pueblo, conseguir que don Alonso y otros testigos se presentaran, hablar con las maestras de la escuela para que declararan la asistencia de los niños que vivían en la ribera. La logística tenía sabor a red, cada uno ofrecía lo que podía. Algunos propusieron llevar pruebas, certificados de bautismo, recibos de compra, otros simplemente su presencia. Esa noche, mientras preparaba un guiso con menos sal de la que acostumbraba, pensé en la fragilidad de los triunfos pequeños. Un papel firmado por alguien en la municipalidad podía ser confrontado mañana por un juez insensible o por la indiferencia de quien no quiere ver. Pero también podía ser la primera veta por la que pasara la justicia para tallar una grieta en la pared del olvido. Las niñas jugaron en la banca con muñecas hechas de trapos. Se llamaban por sus nombres con naturalidad, como si aquello que nos costaba tanto pronunciar en público ya fuera su herencia imbornada. Me acerqué a una de ellas, la menor, que había aprendido a decir mi nombre y lo repetía como si fuera una canción nueva. «Mariana», murmuró, «¿podré ir a la escuela?» Mi corazón, que tantas veces había latido al ritmo de la necesidad, respondió con la firmeza de la fe mínima. «No lo sé», le dije con la verdad desnuda, «pero pelearemos para que puedas». Respiró y su cara se ensanchó en una esperanza pequeña e inmediata. Al día siguiente, la plaza volvió a llenarse de rostros a la espera. La relación de hechos fue leída en voz alta por Eusebio, que ya no tenía la rigidez del principio. Las firmas se multiplicaban. Don Alonso, con firmeza, contó cómo había visto a tantas de nosotras trabajar, curar, ayudar. Una maestra, con el delantal todavía cubierto de tizas, declaró que varios niños de la ribera asistían al aula y recitó nombres con la precisión de quien ha visto progresos y faltas por igual. Pero no todos los oídos estaban dispuestos. Un funcionario de alto rango que vino desde la cabecera y cuyos zapatos parecían imponer ley, llegó con aire de rutina. Miró la relación con la distancia de quien no se conmueve con la experiencia diaria. Sus preguntas fueron meticulosas y frías. ¿Dónde nacieron? ¿De qué registro proceden? ¿Tienen testimonio notariado? Cada no era una muralla. La voz de esperanza, sin embargo, fue más que palabra, fue argumento sostenido por la constancia de nombres que ya habían sonado en el pozo y en la municipalidad. La justicia no solo está en los sellos, dijo ella con voz clara, está en ver a las personas que trabajan, que cuidan, que crían hijos. No pedimos favores, pedimos ser reconocidos por lo que somos. El funcionario suspiró como quien contrasta ideal y burocracia. Finalmente dijo que tomarían la relación y la remitirían al registro competente, que se programaría una inspección y que si todo concordaba se daría curso al trámite. No fue un sí rotundo,
Fue el paso lento de una puerta que, con determinación, se abre. Salimos de la cabecera con la mezcla de triunfo y fatiga que dejan los actos públicos. En el camino de regreso, la gente del pueblo nos miraba con otros ojos. Algunos con respeto, otros con sospecha, pero ya no éramos invisibles. Incluso hubo quien, en voz baja, lanzó una palabra de aliento que mi oído, preparado, convirtió en consigna. Esa noche en la cocina de la casa nos sentamos alrededor del fuego y contamos de nuevo. Cada nombre pronunciado parecía ganar un peso nuevo, como si la reiteración los hubiera llenado de sustancia. Me recosté en la silla y pensé en el granero del que había salido aquella primera noche, en el precio pagado por la palabra y en la posibilidad de que el lenguaje, cuando se pronuncia en compañía, se transforme en obra. No sabíamos lo que vendría después: apelaciones, silencios administrativos, quizás amenazas de quienes no querían ver cambiadas las cosas. Lo único que sabíamos era que ya nos habíamos puesto en marcha y que la palabra Mariana, dicha con firmeza en el pozo, había encendido otros nombres. Esa combustión lenta prometía calor para los fríos días por venir. Antes de irnos a dormir, Esperanza apoyó la mano sobre la mesa y dijo, en voz baja: «Seguiremos, no por los papeles, sino por las vidas que sostienen estos papeles». La casa se aquietó. Afuera, la noche traía un silencio profundo, como de campo que absorbe la jornada. Mis pensamientos volvieron una vez más al caso donde me vi por primera vez. La mujer que dijo su nombre y que ahora llevaba con la misma voz el peso de una comunidad que había comenzado a pedir que se le reconociera. El futuro no estaba escrito, pero por primera vez la tinta parecía tener ganas de permanecer. Sistema. Y la tinta, supe entonces, era el conjunto de nuestras voces. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con un rumor nuevo. La posibilidad había adquirido formas prácticas. No era ya solamente la palabra dicha en el pozo, era una lista, unas firmas, la promesa, tibia, burocrática, de una inspección. Las mujeres, que antes se reunían a media voz, ahora se convocaban con urgencia ordenada. Había que preparar pruebas, recuperar recuerdos, trenzar testimonios como quien arma una red para no caer. Me levanté antes del alba, con el frío de la cocina aún adherido a la espalda. En la mesa, junto al caso, Esperanza desplegó una hoja donde había anotado los nombres de cada niño, el nombre de su madre, la fecha aproximada de nacimiento, cuando la memoria lo permitía, y en una columna aparte, el nombre de quien podía testificar. Su caligrafía era limpia, segura, tenía la gravedad de quien sabe que escribe para otros tiempos. «Si no tienen acta», dijo, «traeremos a quien los vio nacer. Las cosas no valen menos por no estar en un libro». El plan fue sencillo: recorrer las casas, pedir a los vecinos que firmaran, recopilar objetos que probaran la existencia cotidiana. El delantal astillado de una madre que había alimentado a sus hijos a pecho, la libreta escolar de un niño con ejercicios, una foto descolorida de los bautizos celebrados en la iglesia vecina. No todo sería aceptado como prueba formal, pero el peso de la comunidad, pensamos, podía suplir hojas oficiales. Salimos en grupos. Yo fui con Eusebio y dos mujeres que sabían hablar con la firmeza que requieren las cosas difíciles. Tocamos puertas, llamamos a quien podía recordar. Muchos nos recibieron sin sorpresa, la noticia había corrido por el pueblo como agua que encuentra grietas. En algunas casas lloraron al contarnos que no habían imaginado que alguien escuchara sus nombres con tanta atención. Otras respuestas llegaron con reticencia. El miedo a exponer una falta, a admitir la precariedad, seguía vivo. En la casa de la señora Encarnación, la matinada nos halló ordenando cajitas de botones y telas. Ella había parido a 5 en la misma cocina y guardaba en una caja de hojalata fragmentos de papel con fechas y nombres.
No eran actas, pero eran memoria. Los leyó en voz baja, y las manos de Esperanza temblaron al sostener la hojita. Luego, con un color de determinación tranquilo, Encarnación se ofreció a ir al ayuntamiento a declarar ante quien hiciera falta. «Yo los vi nacer», dijo, «y los vi crecer». La maestra del pueblo, que aún tenía polvo de tiza en el delantal, prestó las listas de asistencia de años pasados. Un padre joven me trajo una fotografía donde su hija aparecía con los brazos alzados en un festival del pueblo. La foto no tenía fecha escrita, pero la maestra pudo ubicarla por la marea de gente que había en aquel día. Pequeños detalles que, sumados, comenzaban a formar una trama. No todos los testimonios fueron acogidos con la misma simpatía. Del otro lado del pueblo, el negocio del señor Matías, cuyas ventanas brillaban con la higiene de los que miran la vida como negocio, se cerró con fuerza. Sus hijos, criados con el desprecio que la riqueza genera, pasaron durante los días siguientes junto a la plaza repitiendo murmullos. Que aquello deshonraba la ciudad, que el orden exigía papeles, que las ayudas atraen vagabundos. Alguna vez, uno de ellos escupió en la acera frente a Esperanza. Ella no respondió, se limpió la boca con la manga y siguió escribiendo. La inspección fue programada para un jueves. Los días previos fueron de trabajo febril. Coser una remienda a una faja, volver a leer un cuaderno escolar, buscar al curandero que hiciera constar el nacimiento de un niño en la madrugada. Don Alonso acudió a todos los sitios como si hubiese resucitado un viejo oficio de gestor. Su proposición de hace años de juntar pruebas y nombrarlas cobraba ahora la forma de una urgencia política que nadie sabía exactamente cómo manejar. La noche antes de la inspección nos reunimos en la calle. Las lámparas amarillas dibujaban las caras. Mariana, la pequeña que había aprendido a decir mi nombre, corría entre los adultos con una muñeca de trapo. Se detuvo en mi falda y sus ojos tenían una seriedad que me desconcertó. «¿Vendrán mañana?», preguntó. «Vendrán», respondí, «y tú estarás ahí». Ella asintió y tirando del borde de mi falda me llevó al pozo. Se arrodilló como quien se prepara a un rito y susurró los nombres de los otros niños. El eco del pozo repitió una música mínima. Un hombre mayor se acercó y en voz baja dijo que él era testigo de muchas cosas y que cuando era joven había creído que la verdad bastaba para hacerse real. Con los años, dijo, la verdad había aprendido a necesitar voces. Al amanecer, el inspector llegó. Era un hombre de mediana edad, con traje discreto y portafolio. Se bajó del vehículo con la pausada cortesía de quien conoce la lengua de la administración. Lo recibimos en la puerta de la alcaldía y desde el primer momento fue evidente que él venía con el protocolo en la mano, pero sin la rigidez del funcionario que desprecia. Lo acompañamos hasta la sala, donde las pruebas aguardaban dispuestas, sobre una mesa, fotos, delantales, cartas, firmas. Lo que allí se veía no eran documentos perfectos, pero eran vidas. «Veamos casa por casa», sugirió, «es lo justo». Y así lo hicimos. El inspector se fue con la gente, verificó nombres en la escuela, conversó con la maestra, se sentó en una casa donde una anciana contó, con voz temblorosa, cómo había asistido a un parto en la penumbra. En otra, el testimonio del padre que, con orgullo ronco, mostró la libreta escolar de su hijo repetida en ejercicios. Eusebio miraba atento, como tomando nota de las pausas, de los silencios, de las manos que se extendían. De vez en cuando, el inspector anotaba algo, consultaba una libreta, levantaba la vista con expresión que no terminaba de descifrar. Al mediodía, mientras la inspección continuaba, el rumor corrió. Había un problema técnico en el registro donde debían enviarse los expedientes.
Un empleado, según decían, había enfermado y el mecanismo administrativo se ralentizaba. Hubo quien dijo que era excusa, el siempre presente rumor de los que no quieren cambios. Otros nos miraron con resignación. Yo sentí una mezcla de agotamiento y enojo. Aquello empezaba a tomar la forma de otra batalla. No solo conseguir pruebas, sino sostener la esperanza frente al lento engranaje oficial. Regresé a la plaza por la tarde. Allí, un grupo de mujeres había prendido una olla y compartían pan. Mariana estaba durmiendo en el hombro de su madre. Su cara tenía la paz de los niños que sueñan con nombres que pronto serán reconocidos. Don Alonso se acercó y me ofreció una taza de café. Sus manos, curtidas por años de trabajo, temblaban apenas. «No podemos depender de la buena voluntad de uno solo», dijo. «Hay que preparar apelaciones, conversaciones, insistencia pública. Esto será un proceso». La idea nos cayó como lluvia fría y necesaria. Habíamos ganado la atención. Ahora había que saber sostenerla. Las mujeres comenzaron a pensar en tiempos. ¿Quién estaría encargado de hacer filas en el registro? ¿Quién podría hablar con el periodista local para que la historia no se desdibujara? Hay una competencia silenciosa entre la burocracia y la memoria. La burocracia olvida por procedimientos, la memoria se olvida por falta de audición. Nuestra tarea, de pronto, era garantizar que la memoria fuera escuchada. Esa noche, antes de que el pueblo se apagara, llegó un mensajero con un sobre. Traía el sello de la municipalidad y una nota corta. El inspector había entregado un informe preliminar y se recomendaba abrir trámite. La nota no era un triunfo definitivo, era más bien una puerta entreabierta. Al leerla, la plaza estalló en murmullo. Algunos aplaudieron, otros lloraron, otros se miraron con cautela. Esperanza tomó la hoja y la sostuvo contra el pecho como quien cuida una herida. «Es poco», dijo, «pero es algo». Esa noche, mientras la casa se llenaba del sueño de los niños, pensé en la tinta que ahora empezaba a dejar huella. Recordé el caso y la cocina donde todo había empezado. La historia había tomado una dirección tangible, hojas, firmas, reconocimiento. Pero en la lejanía, como una sombra que no se disipa, percibí la presencia de quienes preferirían que todo siguiera igual. Alguien sin duda se preguntaría cómo ese grupo de mujeres había conseguido mover la rueda administrativa. Yo también me lo preguntaba. La justicia que nace de la persistencia siempre despierta curiosidad y a veces resistencia. Cerré los ojos con la sensación de que algo mayor se estaba armando. No solo la obtención de papeles, sino una transformación en la manera en que el pueblo se veía a sí mismo. Las voces, repetidas hasta formar frase, ya no podían ser desoídas con facilidad. El problema, sabía, era que el camino entre el reconocimiento preliminar y la consolidación legal era largo y lleno de trampas. A medianoche, un golpe suave en la ventana me sobresaltó. Era Mariana, despierta, mirándome con la seriedad de los niños que sienten responsabilidades inciertas. «Dame tu mano», murmuró. «Si mañana lloran, yo los nombro otra vez». Le di la mano. Su agarre era la fuerza mínima y suficiente de quien ha aprendido que los nombres, pronunciados en compañía, son escudo y mapa. Afuera, la noche siguió su curso. Adentro, las voces se aquietaron, pero no se apagaron. La tinta que habíamos empezado a trazar necesitaba ahora tiempo y vigilancia. Y mientras la madrugada avanzaba, pensé en todas las manos que aún faltaban, en los papeles que tendrían que cruzar oficinas, en la impaciencia de quienes no quieren esperas.
Supe también que de algún modo ya no éramos solamente quienes pedían, habíamos aprendido a permanecer. El jueves amanecería con más personas en la plaza, con nuevas pruebas, con más nombres repetidos como una letanía protectora, y con la certeza que nadie podía negar de que la ciudad empezaba a oír. Pero la palabra oír solo es útil si se transforma en acto. Había que estar listos para reclamarlo. Mientras me acostaba, la última imagen que guardé fue la de Mariana durmiendo, la muñeca de trapo apretada contra el pecho. En sus sueños pensé, quizá ya caminaba hacia una escuela cuyo nombre algún día diría con orgullo. Me dormí con esa visión, sabiendo que la mañana traería, como siempre, trabajo y nuevas pruebas de fe.